A ver, atención. Cuando nosotros generamos, ¿se acuerdan? La pregunta general. Acuérdense que la pregunta general está vinculada al objetivo general y está vinculada a la hipótesis, que es la respuesta. Entonces, siempre se vincula de la misma manera. La pregunta general vincula la variable 1 con la variable 2. Entonces, ¿qué es lo que primero tengo que poner ahí, sin ningún número? Como resultado de la investigación, el informe donde yo vincule estas dos variables. Ahora veremos el ejemplo, ¿ya? El informe donde yo vincule la variable 1 con la variable 2. ¿Se acuerdan la clase pasada que vimos el tema de la correlación? Ya, pues, eso es lo que yo tengo que poner. Todos los datos necesarios de la correlación entre la variable 1 y la variable 2. ¿Qué viene a continuación? ¿Qué viene a continuación? No sé quién está haciendo esto. Conejido. Luego viene la pregunta específica 1, ¿se acuerdan? ¿Qué relaciona la pregunta específica 1? ¿La variable 1 con quién? ¿Con quién? Con la dimensión 1 en la variable 2. ¿Sí o no? Entonces, el 4.1 es el informe de esta relación. ¿Ok? Pregunta específica 2. Variable 1, dimensión 2 de la variable 2. ¿Sí o no? ¿Sí me entienden, no? Sí, están siguiendo, ¿no? ¿Ya? Pregunta específica 3, variable 1, dimensión 3 de la variable 1. Y este sería 4.2 y este sería 4.1. ¿Sí se entiende, no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que presentamos aquí? Lo que presentamos es la relación. Este es el total de la variable 1. Este es el total de la variable 2. ¿Con qué relacionamos, hemos dicho? ¿Cómo determino la correlación entre esos dos datos? Lo dijimos la clase pasada. Alfa de Cronbach. Un número entre 0 y 1. Eso lo debe tener claro, si acaso. Luego, 4.1 relaciono el total de la variable 1 con el total de la dimensión 1 de la variable 2. Estos son los totales. ¿Cómo demuestro la correlación? Lo acabo de decir. Alfa de Cronbach. Y punto. ¿Se entiende? Cada una de esas relaciones se demuestran únicamente desde acá. 1, 2, 3, 4. 4 procesos con el alfa de Cronbach. Repito, vamos a ver el ejemplo ahora. ¿Ok? ¿Sí? Ya, esto lo trabajamos ahora. Aquí. Repito, en anexos estábamos diciendo entonces que va matriz de consistencia. Yo les dije, manden un mensaje al WhatsApp para enviarles un modelo. Nadie me ha mandado. Ya, ahora todavía hay tiempo. Luego va el instrumento de recolección de datos, hemos dicho en blanco. En blanco. No las 150 encuestas que han hecho, no. Un formulario, un formato de la encuesta en blanco. Punto. Y a continuación pueden poner el juicio de experto, es decir, quién validó su instrumento de recolección de datos. Fueron a hablar con el profesor Cruzado, él le firmó, ya pues, esa carta de aprobación la ponen acá como anexo. Cada uno con su título, anexo 1, anexo 2, anexo 3. ¿Diga? Pero es que alguien tiene que validar su instrumento de recolección de datos. No, claro. Necesariamente. Parte de ese proceso puede ser lo estadístico, que vamos a ver también ahora en el ejemplo, pero lo que más piden acá es validación por juicio de expertos. O sea, van a buscar un profesor de su especialidad y le van a decir, profesor, mire, voy a hacer esta encuesta, ¿usted qué opina? Y como es tu amigo o tu amiga, te va a decir, sí, está bonito, está bien, te va a firmar, listo. Eso es más o menos, ¿no? Hemos visto el ejemplo en clase, cómo se hace la validación, pregunta por pregunta, al final se obtiene un valor, ¿se acuerdan? Bueno, si usan ese método está bien, pero acá en la mayoría de las tesis lo que yo he visto es una carta.
¿no? Yo soy el profesor tal, he revisado el instrumento de recolección de datos de la investigación titulada tal, del estudiante tal, y yo creo que está correcto. Firma su DNI y listo. Eso es un juicio de expertos acá. Pero repito, la metodología que se está usando es otra. Pues, un número, un valor entre 0 y 1, ¿se acuerdan? Ya hemos visto eso en clase. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Cuál utilizamos? Para acá, para mi clase, cualquiera de los dos. No soy exigente. Para tu tesis, probablemente la carta. Probablemente la carta es suficiente para la tesis. ¿Ya? Entonces, sobre este formulario se lo doy a un experto Sí. que lo firme y él también. No, que te escriba una carta. ¿Se acuerdan que hemos visto un ejemplo con un recuadro de 0 a 9 para que ponga valores y al final se acaba un promedio de qué valor tenía tu formulario? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿No? Tal vez soy yo el que... Formulario de preguntas. ¿Se acuerdan? Pregunta 1. No sé. Pregunta 2. Etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho? En el ejemplo habíamos dicho que había acá recuadros desde 0 hasta 9 y en el ejemplo que habíamos visto eran 5 preguntas. 5 preguntas. Pero si su formulario tiene 25 preguntas, para cada una de ellas debe tener el recuadro, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Ya, el experto dice, esta pregunta está buena, tiene 8 puntos. Esta pregunta no tan buena, tiene 4, etc. Y al final se promedia, ¿se acuerda? Ya se acordó. Ya se. Y al final el número debe ser entre 0 y 1, ¿se acuerdan? Cuanto más cercano está a 1, es un instrumento válido. Cuanto más cercano está a 0, no ¿Cómo sirve. que cuál es? Sumando, no es como ustedes han pasado. Este ciclo no es el ciclo pasado. Ya, le voy a mandar el PPT, ¿ya? Ya, pero... La pregunta ya la entendí. Ya. ¿Cómo que cuantificar? Pero está fácil, pues. A ver, ¿cómo podríamos llegar? Supongamos que son 5 preguntas. Supongamos que son 5 preguntas. Voy a tener 5 valores. ¿Ya? Este tiene 8, este tiene 4, este 5, este 9, y el otro también, a ver, me falta uno. Y el otro tiene 8. Ya, listo. ¿Cómo hago? Sumo, pues. Y luego, lo divido entre cuántos? Entre 5, porque son 5 preguntas. Pero ahí me sale un valor. A ver, ¿cuánto es un matemático? No, 9, 17, 22, 26, 34. 6.8 es el promedio. Pero para que sea acá, ¿qué hago? Entre 10. ¿Y cuánto sale? 0.78. Un poquito bien, un poquito bien. Cuanto más cerca a 1, pero repito, esto es lo que la metodología nos recomienda, nos dice, use esta metodología. Pero acá, ¿qué se está usando? Se está usando una carta. Es decir, usted entrega su documento, su formulario, a un experto. Colega suyo, ¿no? Él lo revisa al ojo, o sea, por el método de Ohio, ¿no? Lo revisa por el método de Ohio y dice, está bien, vota, y agarra a su computadora, yo, tal persona, profesor de no sé qué, he revisado el instrumento de recolección de datos del estudiante tal, de su investigación titular tal, y me parece que esa acta es viable y se puede aplicar. Firma, pone su DNI y lo entrega. Esa carta debe ir como un anexo. ¿Ya? Esa es la metodología que se está usando aquí. Repito, la metodología nos dice que usemos esa, pero acá se está usando lo antiguo, ¿Sí se entiende? Ya listo. Y finalmente, como anexo, luego de esa validación, etcétera, y ahí pueden ir algunas otras cosas más, ¿no?
pero luego de esa validación podemos poner la caracterización de la población que dijimos que es importante como un anexo. Finalmente, algo que no hemos mencionado en la clase pasada, pero que debemos mencionar, es que ¿se acuerdan que hubo una sesión que nosotros hablamos del porcentaje de validez, porcentaje de originalidad de su trabajo? Que íbamos ¿no? Pero nos quedó corto el tiempo, no pudimos ver el ejemplo en clase, etcétera. Entonces dejamos de lado eso, ¿no? Y yo no he exigido a lo largo del ciclo, pero honestamente no estoy muy convencido de exigirles con su informe de investigación. El gran problema es que si ustedes se ponen a hacer eso ahora, mucha gente va a salir perdiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho copy-paste en estos trabajos. No sé si debo decir demasiado, pero sí hay mucho copy-paste, ¿no? Y la mayoría de las referencias no están bien hechas. Eso hay que trabajarlo. Ya lo trabajarán individualmente con cada uno de sus asesores. Ya hay que tener un poco más de cuidado nada más ahí. Pero si pedimos eso ahora, vamos a tener problemas. Yo sugiero nada más que ustedes al momento de realizar su tesis, bueno, porque probablemente con este informe de investigación ya terminaron, pero sugiero que al momento de realizar su tesis sean un poco más cuidadosos con ese tema. Y ustedes lo trabajen de manera personal. Hay muchas páginas como Plagiaris, hay varias páginas. Ponga en Google comprobar originalidad y ahí le recomiendan como 100 o 200 sitios web donde usted puede verificar la originalidad de su trabajo. Y conforme va avanzando, va verificando, ¿ya? Va verificando. Les cuento, ¿ya? Uno de mis grupos, bueno, saben que yo pertenezco a un grupo de investigación que se llama Sociedad y Desarrollo en la Facultad de Ciencias Sociales en San Marcos. Y nos dividimos pues en subgrupos para presentar proyectos por separado, porque somos como 50 profesores en el grupo y no todos podemos presentar un solo proyecto. Entonces, 5 o 6 se reúnen y uno de estos grupos había presentado un proyecto magnífico, lindo, lindísimo, que hasta yo me quedé azorado, dije, wow, qué buen proyecto. Y cuando lo fueron a revisar, ¿no? A pesar de que yo he visto que ellos han hecho su trabajo, entre comillas, a mano, ¿no? Lo han hecho, pues, ¿no? Al momento de revisar la originalidad en el Turnitin, sale que tiene 29% de referencias, no plagio, referencias. Y las referencias, acuérdense, es como máximo 20%. Y por ese 9%, a pesar de que era un proyecto magnífico, no lo aprobaron. Tengan cuidado con eso, ¿ya? Yo entiendo que acá también están verificando esos temas de originalidad. Acuérdense que el doctor Frank, su primera carrera es ingeniero de sistemas. Acuérdense, ¿ya? Bueno, entonces, sí, yo solo como una recomendación, para que no quede esto en vacío, solo como una recomendación, trabajen por su cuenta y vayan verificando. Conforme van avanzando su tesis, verifiquen ustedes la originalidad en esos sitios. ¿Sí? Listo. ¿Alguna duda? Una pregunta, una consulta en este tema. Juicio de expertos, juicio de expertos, validación de instrumentos de recolección de datos por juicio de expertos. No recuerdo si son 2 o 3 o 1. No recuerdo cuántos piden acá. No recuerdo. Normalmente en la universidad pedimos 3. ¿Ya? Pero no sé si acá piden 1, 2 o 3. No recuerdo. Pero es fácil para ustedes porque ustedes conocen muchos colegas de su especialidad. Para la tarea. Disculpe. Sí. Profesor, disculpe, el texto puede no ser matriz de consistencia. Claro, la matriz de consistencia y el modelo también está pendiente. Ahora les envío el modelo en una hoja en Excel para que ustedes puedan modificar nada más los datos. Ya listo. Ninguna otra pregunta. Procedemos entonces a ver, ya creo que con esto terminamos esa parte. Procedemos a ver el ejemplo de proceso de datos cuantitativos. ¿Ya? Ejemplo de datos cuantitativos. Disculpe que me siente, ¿ya? Pero ya la edad ustedes hacen. Se ríen. Parece que llega a mi edad. Entonces,
No, mentira, no se trata de eso. A ver, empezamos por aquí, a ver. Les cuento, a ver, les cuento. Sí se ve, ¿no? Sí se ve, ¿no? Porque la frase que viene a continuación es ligeramente preocupante. Compartimos toda la pantalla para que todo lo que hagamos aparezca, ¿ya? No, hemos compartido solo la hoja de Excel, perdón, la hoja del Word. Ya, ahí está, toda la pantalla. Si aparece algo personal, ya, pinta, ¿no? Ya, muy bien, sí, sí está bien. Ahí está grabando, mira. Ya, muy bien. A ver, comenzamos por aquí, por favor. Cualquier consulta, cualquier duda, cualquier inexactitud, por favor, no duden en preguntar, ¿ya? Participen, por favor. Eso me señala más bien cómo están entendiendo el tema ustedes, ¿ya? Es la idea. Si no participan yo sigo y pienso que ya lo entendieron, pero apelo a su participación. Muy bien, a ver, les cuento. Este título, ojo con el título, Clima familiar y desarrollo del lenguaje oral en estudiantes de nivel inicial de una institución educativa, comas, 2022, es un título de una tesis de posgrado en la especialidad de psicología educativa, ¿no? Es en la Facultad de Educación, pero dentro de la maestría en psicología educativa. Eso es lo que yo les recomiendo que escriban, ¿no? Ya hemos hablado de eso. Bueno, ustedes entenderán, no quiero contarles toda la tesis porque no tenemos mucho tiempo, pero ustedes entenderán que existe una correlación directa entre el clima familiar, se entiende cómo se vive dentro del hogar, ¿ya? Y el desarrollo del lenguaje oral de los pequeños, ¿no? Sí se entiende, hay una directa relación, una correlación. ¿Qué es lo que necesitamos medir aquí? Necesitamos medir el nivel de correlación. ¿Qué tanto influye? Sí se entiende, ¿no? Sí se entiende. O sea, sí yo sé que hay correlación. Entonces, para saber que hay correlación, no necesito hacer la investigación, ya lo sé. Pero lo que necesito saber es cuál es el nivel de correlación, ¿no? Es decir, si yo determino que el clima familiar es totalmente determinante, entonces que ya no lo mande a la escuela y que el clima familiar determine cómo va a desarrollar su lenguaje oral. Es la verdad, eso es lo que se ha concluido. Disculpen el spoiler, estamos yéndonos hasta el final, pero se entiende, esa es la intención de una investigación de este tipo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Fácil, entonces. ¿Qué tenemos aquí? Las variables. Variable 1, clima familiar. Variable 2, desarrollo del lenguaje oral. Dimensiones, para clima familiar hay 3 dimensiones: relaciones, desarrollo, estabilidad. Variable 2, desarrollo del lenguaje oral, forma, contenido, uso. La pregunta clave, simple, pregunta de examen parcial. ¿De dónde salen esas dimensiones? Ya, puede ser, pero yo las invento. ¿De dónde salen? Si yo no las invento, alguien las inventó. ¿De dónde salen? De los antecedentes, de la bibliografía. ¿Se entiende? Yo no voy a inventar, bueno, todavía no. En maestría tal vez pueden inventar, pero no, ya no necesariamente. En doctorado sí, creo que sí, ya. Pero por lo pronto, no se haga mucho problema. Busquen una bibliografía que trabaje clima familiar y tienen las dimensiones, tienen los indicadores y, oh maravilla, también pueden tener el instrumento de recolección de datos. ¿Se entiende? Ojo, no digo que lo piratee. Una cosa diferente es, encuentro, quiero usarlo, debo referenciarlo. ¿Qué significa? Significa que yo debo decir, tal persona hizo una investigación sobre esta variable en tal documento, usó este instrumento de recolección de datos, yo también lo voy a usar. ¿Se entiende? No es que lo presento como si fuera mío, como que yo lo hubiera inventado, no.
Yo indico quién ha inventado, quién ha usado, qué sé yo. ¿Ok? Variable 2, desarrollo del lenguaje oral, dimensiones. ¿De dónde sale? De la bibliografía, de los antecedentes. Muy bien. Ojo con eso. ¿Ya? ¿Sí se entiende? De ahí viene el término, lo dije creo la semana pasada, de ahí viene el término instrumento validado. Nuestros amigos, bueno, no sé si les puedo llamar amigos, ¿ya? Nuestros amigos los psicólogos, acuérdense de la psicometría, ¿no? Nuestros amigos los psicólogos les gusta utilizar mucho los instrumentos validados. Ellos dicen, ¿no? No, tal persona en Estados Unidos hizo una investigación sobre tal tema, sobre el aprendizaje significativo, y para eso utilizó este formulario. Entonces yo traigo el formulario y lo uso. No, no es suficiente. No es suficiente. Ellos sí aprueban eso, pero en educación, en ciencias sociales, en cualquier otra ciencia, no es suficiente. Si yo traigo un instrumento validado, ojo, ese instrumento ha sido validado ¿dónde? En Estados Unidos. ¿Y somos Estados Unidos? No, hay que validarlo en nuestra realidad. Para eso es la prueba piloto. ¿Ya? Y para eso hay otro proceso que vamos a ver ahora. Repito, ¿se puede usar un instrumento de recolección de datos creado por otro investigador? Sí, eso es lo que estamos diciendo, sí se puede, pero hay que indicar que este instrumento es de tal persona. ¿Lo uso libremente? No, tengo que validarlo, tengo que validar. Ahora vemos cómo validamos. ¿Ya? Muy bien, los nombres de las variables, surge la pregunta general. ¿De qué manera el clima familiar influye en el desarrollo del lenguaje oral en los estudiantes del nivel inicial de una institución educativa, 2022? Fresquita la tesis, ¿eh? 2022. ¿Cómo construyo las preguntas específicas? Ya conocen ustedes, ¿no? Acá está, acá en la pizarra, ¿no? Ya, creo que están acá. Ah, sí, acá está. ¿De qué manera influye el clima familiar en el desarrollo de la forma del lenguaje oral? ¿De qué manera influye el clima familiar en el desarrollo del contenido del lenguaje oral? ¿De qué manera influye el clima familiar en el desarrollo del uso del lenguaje? ¿Sí? A ver, dígame la verdad. Yo quiero saltarme esta parte. ¿Necesito poner los objetivos? No, porque ahí ya tenemos y de ahí convertimos y salen los objetivos. ¿Necesito poner las hipótesis? No, porque ya sabemos cómo construir las hipótesis, ¿no? Acuérdense, la clave de la hipótesis es la variable 1 influye significativamente en la variable 2. Punto. Hasta en maestría. Así que no se hagan palcas. Si usted hace su tesis y pone esa hipótesis, nadie tiene por qué cuestionarle ni nada. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Pero pregunten. Es lo de ahorita se entiende. Lo que hizo la pizarra de pizarra. Lo que está supervisado. Variable 1, dimensión. Claro, es la variable 2 que está ahí. Eso es lo que está ahí. Eso es lo que es el capítulo de 4. Correcto. Sí. Pero, repito, el capítulo número 4 está organizado en este orden. Lo vamos a ver ahora, tranquilo. Todavía no hemos llegado, recién estamos en el capítulo 1, problematización. Se quiere ir hasta el final. Entonces sí vamos a llegar. Sí, vamos a ver. Con paciencia, con fe, no, con paciencia. Hasta que... Ay, no, ya, muy bien. Entonces, de estas preguntas general y específicas se desdoblan los objetivos, general y específicos, y las hipótesis. Punto. No hay duda. Avanzamos. Operacionalización. Lo primero que necesitamos son estas dos definiciones. La definición conceptual, que lo sacamos de la bibliografía también, antecedentes, y la definición operacional. Acuérdense del proceso de operacionalización, ese cuadro, ¿se acuerdan? ¿No? La matriz de operacionalización, ya. Aquí yo le he traído redactado en prosa. Es decir, es el mismo cuadro, nada más que ahora está redactado de frente. ¿Ok? ¿Por qué?
porque acá nos dice lo mismo que aquí. La variable 1 está dividida en tales dimensiones y estos indicadores y esta cantidad de preguntas. Eso dice acá, miren. Lean. Primero, definición conceptual. Ojo con eso, porque acuérdense que todos los términos que nosotros manejamos en educación, todos tienen diferente significado en los diferentes marcos teóricos, ¿no? Por ejemplo, solo como un ejemplo, aprendizaje en un marco teórico es memorización, aprendizaje en otro marco teórico es aplicación. Son dos cosas diferentes, ¿ah? Para la misma palabra. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Ya. Entonces, lo primero que yo debo manifestar aquí es mi definición conceptual. Clima familiar conformada por ofrecer un entorno de bienestar donde se presente una convivencia acogedora entre los integrantes, motivando buena convivencia, desarrollando diversas comunicaciones y buena interrelación entre ellos. Punto. Esa es su definición. Por ahí debe estar la referencia bibliográfica, qué sé yo. Yo he traído solo un resumen, no he traído el texto completo. ¿Ya? Definición operacional. Dicha variable consta de 3 dimensiones. Están resaltados en negrito. Relaciones familiares, desarrollo y estabilidad. Relaciones familiares, sus componentes son cohesión, expresividad y conflicto, es decir, los indicadores, lo que nosotros llamamos indicadores. Relaciones familiares, sus indicadores son cohesión, expresividad y conflicto. Y esos tres indicadores están conformados por 5 preguntas. ¿Qué cosa? Bueno, ya, pues así le aceptaron. Toda una dimensión, relaciones familiares, se miden solo con 5 preguntas. Desarrollo, segunda dimensión, constituido por autonomía, social recreativo, moralidad, religión, 3 indicadores, está compuesta por 5 preguntas. Y en tercer lugar, la dimensión estabilidad se compone de organización y control. ¿Cuántas preguntas? 5. Es decir, la tenemos clara aquí, para medir la variable 1, la variable clima familiar, solo necesitamos 15 preguntas. ¿Se entiende? Papayita, ¿sí o no? 5 preguntas son las 3 dimensiones. Papayita. ¿Se entiende? Veamos. Veamos primero el instrumento de recolección de datos, para que más o menos, acá está. Variable 1, y encima, o sea, miren qué tan simples son las preguntas. Acá están las 5 primeras preguntas para la dimensión relaciones. ¿Tu familia se ayuda cuando lo necesita, sí o no? Punto. ¿Tu familia se cuida cuando está, sí o no? ¿En tu familia se molesta, sí o no? ¿Tu familia juega contigo, sí o no? Dependiendo de si respondió sí o no, en este formulario creado por X investigador, la respuesta sí vale 1 y la respuesta no vale 0. ¿Por qué ese valor? Porque debemos matematizar la respuesta. ¿Se acuerdan? Hay que codificarlo en números. Siguiente dimensión, desarrollo. ¿Tu familia se escucha cuando quiera? Sí o no, etcétera. Creo que se entiende, ¿no? Ya no voy a leer todo, pero ya se entiende. Entonces, a ver, ¿qué pasa si un encuestado responde a las 15 preguntas que sí? ¿Cuántos puntos tiene? ¿Y qué pasa si responde a todas que no? 0 puntos. ¿Se entiende, no? Clarísimo, diáfano, cristalino. ¿Se entiende? Variable 2. Y aquí la cosa, entre comillas, avanza. Desarrollo del lenguaje oral. Se define como la destreza que permite el procedimiento a la comunicación interpersonal, al comprender el mundo, al desenvolvimiento de su pensamiento, a las destrezas sociales y ajustarse a sus 14 emociones y conductas. Psicólogos, pues acuérdense, ¿no? En psicología educativa. Para esto se emplea la prueba del lenguaje oral Navarra, revisada. O sea, hay una prueba del lenguaje oral creada por Navarra
pero que encima de eso ha sido revisada. Ojo que esto ya es un poquito más complejo, ¿eh? Ojo, ¿ya? La cual está constituida por subpruebas en 3 dimensiones, forma, uso y contenido, ya lo dijimos, compuesta por 4 indicadores: fonología, morfosintaxis, pragmática y semántica. Tranquilos, ¿no? Uso del lenguaje. Con un total de, ¿cuántas preguntas dice? 11 preguntas. O sea, todo este tema de la medición del lenguaje oral lo resuelven con 11 preguntas. Tomando en cuenta el ejemplo ya. Pero atención, veamos el instrumento de recolección de datos. Ojo que acá la cosa se complica. Ahora aquí evaluamos como inicio, proceso y logrado. Es decir, valores 1, 2, 3 respectivamente. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? No voy a leer todo, ya, repito de nuevo, pero más o menos, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos aquí es lo siguiente. Para los que ven, pues no para los que ven. Dime lo que ves en la imagen. ¿En qué imagen? Ojo, que esta prueba del lenguaje oral Navarra revisado tiene una serie de fichas de este tamaño. Tiene una serie de fichas. 15 creo son. 2, 4, 6, 13 fichas. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que estamos en la ficha 6. Entonces, la persona que está levantando información, al niño, obviamente, le muestra esto. ¿Y qué ves acá? Y el niño dice, un dedo. ¿Un qué? Un dedo. Ah, ya. Entonces, este muchacho no pronuncia el fonema E. Para cada uno de estos fonemas hay una ficha, una imagen. Y el niño tiene que decir qué cosa es. Uso del lenguaje. No, dimensión de forma, perdón. ¿Ok? Y en base a las 13 fichas, la maestra, bueno, la levantadora de información, dice, este niño está en inicio, está en proceso, o está muy bien. Y le pone su puntaje. Pasa a la siguiente pregunta. Hay una lista de frases, que son 10, si mal no recuerdo, y la persona dice, mi mamá me mima, y el niño debe repetir las frases. Y en base a cómo lo hace, criterio de la investigadora, le pone, luego de las 10 frases, dice, este niño está en inicio, en proceso. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, no es tan simple como si son 11 preguntas, nada más. Si bien es cierto que esta es una pregunta, pero tiene varias fichas para andar. ¿Se entiende, verdad? Ya, bueno. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Nadie va a trabajar lenguaje oral, ¿no? Ya, muy bien. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros de este ejemplo? La numerización de esas 11 respuestas. Es decir, al final yo voy a tener pregunta 1, para el primer encuestado voy a tener pregunta 1 con las respuestas. 1, 2 o 3, pregunta 2, 1, 2 o 3, etc. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro? Ya, avanzamos entonces. Está fácil, todo lo demás, acuérdense, miren, la primera dimensión forma tiene 3 preguntas, la segunda dimensión contenido tiene 6 preguntas y la tercera dimensión uso tiene 2 preguntas, pero también tiene sus fichas, sus láminas, todo. Es un formulario completo, muy interesante para medir desarrollo del lenguaje oral. Si les interesa, ¿no? Los que vayan a trabajar. Muy bien, avanzamos entonces. Entonces ya sabemos cómo vamos a medir las 2 variables, variable clima familiar y variable desarrollo del lenguaje oral. Y ya sabemos cómo vamos a codificar también, ¿sí? Ya sabemos cómo lo vamos a codificar. Muy bien. Finalmente, esto ya ustedes lo conocen. Ya tengo acá la lista de los 3 salones de inicial, ¿no? Los 3 salones de inicial, 3, 4 y 5 años, con la cantidad de estudiantes que hay, el total de estudiantes, aplicando la fórmula, ¿se acuerdan? ¿No? 64,
Hay quienes te dicen, como el profesor de este curso te decía, si tú vas a trabajar con un salón y en tu salón tienes que 24 alumnos, aplica la fórmula y te sale la muestra 23, ¿qué es lo que tienes que hacer? Trabajar con todo, pues, ¿no? Porque así dice el consejo hasta de un conejo. Pero en este caso, como son 3 salones, se aplica la fórmula y nos quedamos con 64 encuestas o encuestados. Es decir, 20 en 3 años, 19 en 4 años, 25 en 5 años. 64 encuestados. Ya eso ya ustedes lo manejan. ¿Sí? Hasta ahí, por favor, preguntas. ¿Qué cosa quedó oscuro? Todo, pienso yo que ya está claro. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos las 2 variables, sus dimensiones, hemos generado el sistema de hipótesis, hemos generado la definición de las variables y cómo vamos a medir las variables. Tenemos los instrumentos de recolección de datos y sabemos cómo vamos a codificar esos datos. 1, 0 en un lado y en el otro lado 1, 2 o 3. ¿Sí? Ojo, ¿cuántas encuestas son? ¿Cuántos encuestados? Acá está, pues está resaltado. 64 encuestados. O sea, yo debo tener las 15 respuestas de la primera variable de cada uno de los encuestados. En total, 64. Y debo tener las 11 respuestas de cada uno de los encuestados. En total, 64. ¿Se entiende? Vamos a ver eso. ¿Seguro, no? Pues no me digan, no entiendo. ¿Cómo dice? Acá está. No lo diga. Es hasta hiriente es esa frase. No saben lo que es. Mejor. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos las 15 respuestas del primer encuestado. ¿Ok? Y tenemos las 64 de los 64 encuestados. ¿Se entendió? ¿Cómo hago eso? Fácil, porque mi encuesta ya está codificada con unos y ceros, y lo que hago es pasarlo al Excel tal como usted ve. Se asume, esto obvio no tiene encabezados, podría tener, yo no he querido ponerlo para no complejizar la cosa, pero en lugar de los nombres de columna podría ir pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, etc. Y aquí al lado izquierdo podría poner los nombres de los encuestados, pero no necesitamos los nombres de los encuestados. Lo que sí necesitamos, ojo con esto, ojo, mucho ojo, lo que sí necesitamos es que yo debo saber a quién le pertenecen estas 15 primeras respuestas. Ojo, y no solo eso, sino que esas 15 primeras respuestas deben coincidir con estas 11 respuestas. Es decir, el primer encuestado acá debe ser el mismo primer encuestado del otro lado. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque nosotros expresamos en una... Si ya tenemos eso lo que acabo de mostrarles en el Excel, el resto ya está papayita, ¿sí o no? Ya ustedes saben sumar y restar en Excel. Habíamos dicho, ¿se acuerdan? ¿Cómo logramos demostrar la correlación? Disculpen ¿no? Acá está el encuestado 1, acá está la variable 1 y variable 2, acá están estos valores. Eso es lo que tenemos. Nosotros tenemos las 15 respuestas del primer encuestado, es este valor. Las 11 respuestas del segundo encuestado es este valor. Pero ojo, ¿qué sucede si yo desordeno y esta respuesta sería de un encuestado y esta sería de otro encuestado? Ahí no podríamos encontrar la correlación, no se cumpliría. Yo tengo que tener siempre el cuidado de que estas 2 respuestas le pertenezcan al mismo encuestado. Para eso, si usted necesita,
puede poner los nombres acá, ¿no? ¿Quién es este primer encuestado? Pepito. Y en la otra página donde está el instrumento de la variable 1, también debe ser Pepito. ¿Se entiende? Eso hay que tener cuidado, por favor. Si no, no encontraríamos la correlación. Porque el clima familiar que yo vivo no afecta al desarrollo del lenguaje oral de la colega. ¿Entienden, no? Sí. Creo que es obvio, ¿no? Creo que se entiende, ¿o no? A ver, pregunten, por favor. ¿Está todo claro? Ya, listo, está todo claro. Muy bien. Entonces, estábamos aquí, ¿se acuerdan? Repito, ¿qué es lo que tenemos? Las 15 respuestas, ahí están las 15 respuestas, y esto no es otra cosa que un total, pues. Es un total. Simple. ¿No? Exacto. Este es el total de la variable 1. Exacto. Perfecto. Y aquí están los datos de la variable 2. Acá están las 11 respuestas y acá está su total. Y ya tenemos el total de ambas variables. Y ahí es donde siente que cuando usted esto para ordenar. Acá está pues la categorización. Está. Ya. Yo tengo una pregunta, quisiera saber cómo se saca la categoría. Ah, ya. Eso ya lo explicamos también en clase, ¿se acuerdan? En base a este proceso. Acá está, miren. ¿No? ¿Qué hicimos? En este caso, miren, ¿se acuerdan ustedes que yo pregunté, ¿qué pasa si un encuestado responde a todo que sí? ¿Cuántos puntos tiene? 15. ¿Y qué pasa si a todos responde que no? 0. Entonces, ¿de 0 a 15 es la categorización? No. No puede ser de 0 a 15. ¿Por qué? Porque de 0 a 15 es la teoría, pero la realidad, ¿qué es? Acá está la realidad. La realidad es que el valor mayor sí es 15, pero el valor menor, perdón, no es 0, es 10. Entonces las categorías deben ir entre 10 y 15. No de 0 a 15, sino entre 10 y 15. Sí explicamos eso en clase, ¿no? Sí me acuerdo. ¿No? Se hacen las categorías en base a la realidad, no en base a la teoría. Claro, teóricamente puede ir de 0 a 15, teóricamente, pero nadie tiene 0, nadie tiene 5. ¿Se entiende, no? Entonces, si yo digo, a ver, categoría deficiente de 0 a 5, ¿alguien tiene 0? No, alguien tiene 1, 2, 3, 4, 5, nadie. Entonces, no hay deficiente. Categoría media de 5 a 10. Hay 2 que tienen 10. No, sí me entiende, ¿verdad? ¿Sí se entiende? Pregunten, por favor, si no lo entienden. Las categorizaciones se hacen en base a la realidad. Y la realidad parte de 10 y llega hasta 15. Y esas 3 categorías que yo quiero ponerles, lo voy a dosificar desde 10 hasta 15. Y aquí está el rango, eso ya saben calcular ustedes, ¿no? Ya saben calcular. Se resta y se divide entre 3 porque son 3 categorías. El rango 1 va de 10 a 11.7, de 11.7 a 13.3, de 13.3 a 15. Ya listo. Ya tenemos las 3 categorías. Y mediante el famoso sí entonces, si tú me quieres, entonces me das un besito, el sí entonces, categorizamos acá, ¿no? Como deficiente, regular, óptimo. Y acá contamos cuántos deficientes hay. Miren, preocupante, clima familiar, preocupante, miren, y ahí está pues parte del análisis que la persona, que la tesista hace, ¿no? Deficiente, 31 personas de los 64, casi la mitad, es decir, casi la mitad de los encuestados viven un clima familiar deficiente. Eso les dice algo. Casi el 22% tienen un clima familiar regularón, ¿no? Regular.
Y bueno, óptimo, casi el 30%, ¿no? Entonces, uno de cada tres más o menos tiene un clima familiar óptimo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? La última cosa, miren, para simplificarlo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en esta variable 5 preguntas eran una dimensión, 5 preguntas la otra y 5 preguntas la otra? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? Pero acuérdense. ¿Se acuerdan, no? En el instrumento de recolección de datos, las 5 primeras preguntas eran una dimensión, las otras 5 preguntas la otra dimensión y las otras 5 preguntas la otra dimensión. Eso está hecho aquí. Disculpe, ya no lo diga, no lo diga. Los he separado. 5 preguntas y después un espacio para hacer mis cálculos. ¿Por qué? Esta es la dimensión relaciones. Y en la dimensión relaciones, mira, la gente está en regular la gran mayoría. Ya saben cómo procesar esto, ¿no? Ya no lo vamos a repetir. Ya saben cómo procesar. Suman, acá están los totales, ¿no? Y los totales van desde 4 hasta... Desde 4 hasta 5, nada más. 4 y 5, ¿no? Entonces, eso quiere decir que todos están deficiente, regular, el 65.6% y óptimo 34.4%. En la dimensión desarrollo, las otras 5 preguntas, ahí está igualito, de 3 hasta 5. ¿Ya? Acá sí hay gente deficiente, mira, hay gente que tiene... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos. 31 deficiente, 14 inflar, 19. O sea, la gran mayoría en el tema desarrollo, en el clima familiar rojo, ¿eh? Y finalmente, ya rematando, ¿qué tenemos acá? La dimensión estabilidad. Deficiente 57.8%. ¿Se entiende? Sí se entiende lo que hemos hecho, ¿verdad? Hemos partido, entre comillas, la tabla que teníamos de 15 respuestas, hemos subdividido 5, 5, 5 y tenemos las 3 dimensiones. Fácil, ¿no? Variable 2, ya lo revisamos, acá está con las categorías, inicio, proceso. Este es desarrollo del lenguaje oral, si saben, y inicio está en 25%, 1 de cada 4 está en inicio, hay que tener cuidado. En proceso, 29.7% y logrado, bueno, casi el 50%, casi el 50%. Pero ya saben cómo se procesa. Y se acuerdan que habíamos dicho, 3 preguntas son una dimensión, 6 preguntas la otra dimensión y 2 preguntas la otra dimensión. ¿Se acuerdan? Bueno, eso está aquí. 3 preguntas, la dimensión forma, igual la categorización, el inicio, proceso, etc. 6 preguntas, la dimensión contenido, igual ahí está la categorización. Y ya rematando, 2 preguntas, la dimensión uso. Igualito, pues el mismo proceso. ¿Qué es lo que hemos hecho? Separarlo por dimensiones y totalizar cada dimensión. Ahora ya la tenemos más clara. ¿Por qué? Porque tenemos el total de la variable 1 y el total de la variable 2. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se entiende? Y también podemos poner el total de la variable 1, ya lo tenemos, y el total de la dimensión 1 de la variable 2, el total de la dimensión 2 de la variable 2 y el total de la dimensión 3 de la variable. Hasta ahí, preguntas, por favor. Este proceso del Excel creo que es lo más simple que hay. Suma, resta, multiplicación y división. ¿Sí? Digo. Sí, pero eso lo vamos a ver en este momento. Sí, en este momento vamos a ver eso. Hay 2 cosas que necesitamos. ¿Ya? 2 cosas que necesitamos.
Estaban bailando tondero, dice ahí, un tondero medio arreglatonado, dice. Métele flow, métele flow. Ya, miren. Hay dos grandes procesos que queremos hacer ahora. Tranquila, a ver, tomen aire, relájense un ratito, por favor. ¿Ya? Con esto terminamos, porque ya se nos va la hora, no sé qué hora es. Temprano. A ver, con esto terminamos, y hasta ahí llega mi última contribución en el ciclo. ¿Ya? Muy bien, hay dos grandes procesos que necesitamos hacer. Dos grandes procesos. El primero hemos dicho que queremos saber, primero, queremos saber si el instrumento de recolección de datos mide la variable que viste medir. ¿Qué cosa necesitamos? Necesitamos verificar si el instrumento de recolección de datos mide lo que viste medir. ¿Quién te garantiza eso? El juicio de expertos. Muy bien. El juicio de expertos te dice si tu instrumento de recolección de datos para medir la variable clima familiar es muy bueno, check. Si mide, yo lo respaldo. Pero a veces se equivocan. Sobre todo cuando hay gente que no hace investigación. Dice, qué bonito, mira bien diseñado, que te aprueban. Y después a la hora de la hora. Entonces hay un proceso estadístico para hacer eso, para comprobar. ¿Cómo se llama ese proceso estadístico? Alfa de Cronbach. ¿Okay? El alfa de Cronbach nos dice el instrumento de recolección de datos y mide la variable. ¿Cómo nos dice? ¿Cómo nos dice esto? Sale un letrero y dice sí. No. Sale un número entre 0 y 1. Si ya ustedes saben cómo es. Que si sale cercano a 0, cercano a 1, y el segundo proceso es comprobar la, voy a poner en mayúsculas, ¿ya? La correlación. Comprobar la correlación. ¿Cómo comprobamos la correlación entre esto? Entre la variable 1 y la variable 2, entre variable 1, dimensión 1, variable, etc. ¿Cómo comprobamos la correlación? Con dos indicadores. El índice de Pearson, Pearson se escribe Pearson, o el índice de Rho, también se dice Rho de Spearman. Ya ahí está. Con cualquiera de los dos. Ahora vamos a ver los dos, ¿ya? Y vamos a ver igual un número entre 0 y 1. ¿Se entiende eso? Eso ya lo sabía. Ya lo sabíamos, no viene a hacer perder el tiempo, eso ya lo sabemos. ¿Sí? Ya listo. A ver, ¿qué necesitamos para lo primero? Necesitamos primero todos los resultados. Para el algoritmo necesitamos todos los resultados de un instrumento de representación, de una variable. Medimos una variable. Luego necesitamos los resultados de medición de toda la otra variable. Ejemplo. Todavía no lo hemos hecho, pero acá ya lo tenemos. Variable 1, acá está. Acá están los datos que necesitamos. Todavía no los totales. Esto necesitamos. Los 64. Para medir alfa de Cronbach. Les presento con ustedes el SPSS.
¿Ya? Este es el programa de estadístico. Este es el IBM SPSS Statistics. Ahí, eso dice ahí arriba. ¿Ya? El SPSS. Este programa es muy parecido al Excel. Es muy parecido al Excel, pero sus opciones son directas, ¿no? Usted pone los datos, como vamos a ponerlo en un momento, pone los datos y le dice, quiero el alfa de Cronbach, pum, 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 y sale el alfa de Cronbach. Lo podríamos hacer en el Excel, pero en el Excel es un poquito más complicado porque hay que sumar, restar, multiplicar, una fórmula, una función, es más complicado. El SPSS es más directo. Usted pone los datos, clic, 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 y salió. Veamos el ejemplo. Veámoslo. ¿Qué necesitamos? Hemos dicho las respuestas. Las 64 en este caso, porque ya las tenemos. Si no las tuviésemos, podríamos usar lo que llamamos una prueba piloto. 10, 15, 20 encuestas y con eso trabajamos. Si esos resultados de las 20 encuestas de la prueba piloto nos dice un buen dato en el alfa de Cronbach, hago mis 300 encuestas. ¿Se entiende? Si resulta que la prueba piloto me dice que no hay, no es un buen medidor de variable, ¿para qué hago las 300 encuestas? Tengo que corregir. ¿Se entiende? Pero acá ya está hecho el trabajo. Ya hemos medido los 64. Vamos a ver qué pasa. Copiamos, como usted entenderá, y pegamos. Control C, Control V. Y ahí están los. Eso sí sabes. Esta parte sí sabes. No, estábamos en acá. Si se dan cuenta, miren, hay que conocer un poquito el menú de este programa. En la opción analizar está la opción escala y está la opción análisis de fiabilidad. Siga. Total, a usted no le importa esto. Análisis de fiabilidad, ¿no? Pasamos todas las variables que queremos analizar, es decir, todas las preguntas. Ojo, miren, yo estoy abreviando mucho porque el SPSS me permite, primero, borrar los decimales, que no es tan urgente, pero para verlo mejor. Me permite cambiar estos nombres, ponerle nombre de pregunta, ponerle la redacción de la pregunta, es decir, hacerlo todo muy elegante. Claro, ella dice para qué, pero, ojo, sí es necesario hacerlo en un proceso real, ya, ojo con eso, pero ya ustedes lo verán con su asesor. ¿Qué es lo que nos interesa? Todas las variables que yo quiero, o sea, las 15 columnas, ¿no? Las 15 preguntas, las paso aquí. Y lo único que pido, alfa de Cronbach, aceptar. Como ustedes verán, automáticamente el programa me muestra una página donde me dice cuántos registros ha procesado, 64, cuántas preguntas o cuántas columnas ha procesado, 15, y el alfa de Cronbach es 0,802. Disculpen, no se le bien. 0,802. Bien, usted puede bailar tranquilo. Eso quiere decir que este instrumento de recolección de datos, el primer instrumento, esta variable, usted presenta este cuadro de acá, lo copia al Word, a su informe, y dice, de acuerdo al proceso estadístico realizado en el SPSS, el alfa de Cronbach es 0,802. Eso quiere decir, nadie le refuta eso. Eso quiere decir que el instrumento de recolección de datos de la variable 1 mide lo que dice medir. Punto. Y nadie tiene por qué cuestionarlo. ¿Entienden? Si su juicio de expertos le dijo que sí y esto lo corrobora, excelente. Si su juicio de experto le dice que sí y acá sale 0,120,
o no. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué nos faltaría hacer? De la variable 2, muy bien. Entonces, miren, yo, para abreviar, porque, repito, el tiempo no está ganando, voy a borrar esto. No lo necesito porque ya calculé lo que necesitaba calcular. ¿Cómo? Ah, ya, lo venden en el mercado. O sea, eso lo hablamos luego, ¿ya? ¿Sí? Después cuando no esté grabando. ¿Sí? Lo hablamos cuando no esté grabando, por favor. Sí hay en venta, en internet, etcétera, pero ese tema ya es otro, es otro. Ya es un programa un poco caro, en Wii, no puede mirar. Variable 2, variable 2. Ya copiamos la variable 1, perfecto. Variable 2, igualito. Las 11 respuestas y los 64 registros. Nosotros le llamamos registro, ¿no? Copiamos y pegamos. Hay algunos dicen, eso sí yo sé. Analizar, escala, análisis de fiabilidad, pasamos todas las variables, porque podríamos tener en una sola tabla todas las respuestas y clasificarlos. Aquí ya ese es otro proceso, ¿ya? Pero yo quiero que ustedes vean los resultados, ¿no? ¿Qué dice acá? Miren, 74 procesados, 11 respuestas, 11 columnas, alfa y Cronbach 0.906. ¿Qué significa eso? Significa que el instrumento de recolección de datos de la variable 2 es, entre comillas, un poquito mejor que el otro. Eso significará entonces, ¿por qué razón ese es un instrumento validado? ¿Entienden? ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que hemos hecho? Entonces, hemos demostrado que la medición de la variable 1 y la medición de la variable 2 han sido efectivas. Lo hemos hecho de manera adecuada. ¿Ok? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Todos? Ya, listo. ¿Qué nos falta ahora? Comprobar la correlación. La correlación va a demostrar mi hipótesis. Si yo he dicho que hay una correlación directa, o sea, ¿qué decía mi hipótesis? Que la variable 1 influye significativamente en la variable 2, ¿sí o no? Esa era mi hipótesis. ¿Y qué sucede si mi índice de correlación es bajito? Mi hipótesis no se cumple. Pero si mi índice de correlación es 0,8, 0,9, excelente. Vamos a ver eso. Uy, estoy apolillando. Ya, vamos a ver eso. También eso yo lo puedo manejar en el SPSS. ¿Qué es lo que necesito para esto? Ya no necesito todos los valores. Solo necesito, ¿qué cosa? Exacto, los totales. Y aquí yo ya lo tengo listo. En una columna está el total de la variable 1 y en la otra columna el total de la variable 2. Y esto simple y llanamente lo copio al SPSS. ¿Ok? Ahí está. Total de la variable 1 y total de la variable 2. ¿Qué necesito ahora? Analizar, correlacionar bivariadas. Y aquí, como son dos datos nada más que voy a relacionar, tengo que pasar los dos hacia la derecha. ¿Y qué necesito? ¿Pearson o Spearman? Bueno, eso lo van a decidir con su asesor, ¿ya? Yo en este momento voy a calcular los dos. El que le salga primero. Puede ser, sí, pero
Lo que pasa es que al momento de generar los datos, nosotros determinamos si los datos son ordinales o no, y también determinamos si son, ahora vamos a ver en un momento esto, veamos, solamente, vamos a calcular los dos, decía, a ver, aceptar, y como ustedes verán, ¿no? Acá aparece primero el indicador, datos correlacionales, correlación de Pearson. Ustedes no lo ven bien, pero yo sí soy feliz porque dice 860, 0,860. ¿Ya? Estamos calculando primero, estamos calculando. ¿Qué hemos dicho? Que entre la variable 1 y la variable 2, acá deberían aparecer, por ejemplo, como no hemos cambiado los nombres, acá debería aparecer el nombre de la variable, que es clima familiar, y acá debería aparecer el nombre de desarrollo del lenguaje oral. Como no hemos cambiado los nombres, aparece VAL 1, VAL 2, VAL, etc., ¿no? Sí se entiende. Y luego acá nos dice cuánto es el índice de correlación entre la variable 1 y la variable 2. 0,860. ¿No? Ya pasó, ya. Celebre, no celebre mucho. Y luego, ya rematando, por ejemplo, como decía el colega, y no tiene mucha razón tal vez, el Rode-Spearman dice que el índice de correlación aquí es 0,930. Ese está mejor. Eso significa que yo debo usar Pearson si mis datos son paramétricos. ¿Qué significa paramétrico? Es decir, que están ordenados casi de menor a mayor. Eso ya lo verán, repito, con su asesor. Y si los datos son no paramétricos, como parece ser en este caso, se cumple Rode-Spearman, es un indicador mejor y lo usamos. Y nos felicitan y nos aprueban la tesis. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hemos comprobado hasta este momento? Es solamente eso, nada más. Ahora nos falta esto con esto. Pero sí es fácil. Copiar y pegar, y eso sí lo saben. Claro. Miren, a ver. Miren. A ver, atención, no desmayen. Lo último. Valor. Chicos, ¿qué teníamos acá? ¿Totales de quién? De las dos variables, variable 1 y variable 2. Y los copié al SPSS. Acá está. Tengo la variable 1 aquí y esta es la variable 2, pero la variable 2 ya no la necesito. ¿Qué necesito acá? De dimensión 1. ¿Dónde tenía eso? Acá está. Dimensiones. Acá está el total, miren, de la dimensión 1. Solo el total, nada más. Control C. Lo pego aquí. Ahí está. Analizar, correlacionar bivariada. Me faltó una variable acá. Aceptar. ¿Qué tan difícil es? Y ahí está. Pearson, 0,848. Rode-Spearman, 0,879. ¿Por qué se ríe? Porque eso sí sabe. Ya en el mercado. Sin comentario. Y finalmente, ya bueno, hemos hecho de la dimensión 1. ¿Hacemos de las otras? Ya, pues está fácil. Pues, copiar y pegar y nada más. Preguntas. A ver, chicos, finalmente, miren, atención por favor antes de que despierte la colega. A ver, atención, miren. Miren. Atención, por favor.
informe de correlación, ¿no? Acá, ¿qué es lo que primero que voy a hacer? Mire, voy a ir al SPSS, obvio, acá está, mira, el SPS almacena todo lo que hemos trabajado. No, acá está, a ver, este era, bueno, el alfa de Cronbach ya lo trabajan ustedes, lo copian, solamente ahora voy a ir a la correlación, variable 1 y variable 2. Como dijo el colega, me conviene el mayor, ya pues copio esto, control C, todo, porque, bueno, los datos son no paramétricos, ¿no? Entonces corresponde, control C, copio, miren, si ven todo el cuadro que está resaltado de amarillo, control C, y lo copio en el Word. ¡Ay! Perdón. Disculpen, error de dedo. Copiar. Ya ahí está. Acá no hay espacio. Ahí está. ¿Sí? Entonces usted aquí hace su explicación, ¿no? Su interpretación, ¿no? De acuerdo a Rhodes-Spearman, la variable 1 y la variable 2 tienen un índice de correlación de 0,930. Y listo. Ya puede ahí poner algunos datos más, pero eso es más que suficiente. Con este recuadro y esa interpretación, usted ya demostró que su que su hipótesis es viable, ¿no? Entre la variable 1 y la variable 2. Y de la misma manera puede copiar. Pues, esto debe ir acá, ¿se acuerdan? ¿No? Todo el análisis y la interpretación. Luego hace con la dimensión 1 y pone acá y hace la interpretación. Y luego con la dimensión 2 y con la dimensión 3. Creo que se entiende. ¿Sí? Papayita. Preguntas, dudas, interpretaciones. Es que no hemos generado ningún archivo. El Excel, pero el Excel son datos, son unos y ceros nada más. Sí, yo no tengo problema, yo me puedo cambiar. Sí, también. Sí. Listo, muy bien. Entonces, yo he querido compartir esta parte. A ver, me atienden, por favor, ¿verdad? Yo he querido compartir esta parte con ustedes porque, sobre todo, ustedes que ya están egresando y los que van a egresar al otro ciclo, tendríamos ya que tener ciertas nociones de estadística primero para saber qué es el Rhodes-Spearman, qué es alfa y Cronbach, etcétera. Por lo menos nociones, ¿no? Porque sí nos enseñan la fórmula, etcétera, pero como que la fórmula no nos sirve de mucho porque al final es un programa el que hace el cálculo. Antes sí, usted necesitaba saber la fórmula porque tenía que hacerlo a mano, con una calculadora, con lápiz, papel, qué sé yo. Pero ahora ya hay programas para hacer eso y, como ustedes verán, no es nada del otro mundo. ¿Ya? Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, no hay ninguna duda, creo que esto no da para más. Vamos a terminar ahí. Muchas gracias.